tal o dinámico. Así como dice acá. Tema número 3, método de análisis horizontal o dinámico. Aquí entre paréntesis o al lado nomás, o dinámico, también se conoce este método. Todavía este procedimiento no. Como tiene más detalle en el texto, este método se utiliza cuando vamos a estudiar los cambios que han ocurrido de una gestión a otra. Es decir, se toman en cuenta dos gestiones, propiamente saldos al inicio de una gestión y al final de la misma gestión, que es lo mismo decir saldos de dos gestiones consecutivas, ¿no? Lo que es al final de un año anterior es al principio de este último año y al final de la última gestión, ¿no? O sea, generalmente ese periodo es de un año, pero no siempre puede ser un semestre, puede ser un trimestre. El asunto es que se toma lo que ha ocurrido durante un periodo determinado, generalmente una gestión completa o un año comercial, ¿no? Para una empresa comercial, un año comercial empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Para una empresa industrial empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo del siguiente año. El procedimiento que se utiliza acá es el de aumentos y disminuciones. Como su nombre indica, consiste en teniendo datos de dos gestiones consecutivas, por ejemplo, el balance general al final de la gestión 18, digamos, aquí el mismo balance general al final de la gestión 19, y una vez anotados todos los saldos, se van haciendo diferencias de cuánto ha habido de aumento o cuánto de disminución. En algunos casos habrá aumento, en otros habrá disminución, y en qué cantidad además, ¿no? De los saldos de las distintas cuentas. Y luego esos saldos se van analizando, ¿no? La variación de unas cuentas con las de otras que suelen tener alguna relación. Por ejemplo, si estamos analizando, tomando en cuenta las cuentas del estado de resultados, más que las ventas, por ejemplo, han aumentado de una gestión a otra, entonces debemos esperar también que hayan aumentado las utilidades, que es lo más importante, ¿no? Y si no han aumentado las utilidades netas y más bien han disminuido, habría que ver por qué. No, si ha habido aumento en las ventas, probablemente haya habido un aumento mayor en los gastos, ¿no? Y de ser así, ¿en qué tipo de gastos? Porque para identificar la causa, si ha sido más en gastos de comercialización o en gastos de administración o en gastos financieros quizás, ¿no? Para encontrar el motivo por el que en vez de aumentar las utilidades más bien hubieran disminuido. También si han aumentado las ventas, deberíamos esperar que el activo circulante haya aumentado y dentro del activo circulante que el activo el disponible también hubiera aumentado o el capital de trabajo. Entonces, hay cuentas cuya variación tiene mucha relación con otras cuentas. En general, en eso consiste este procedimiento de aumentos y disminuciones. Pero ese análisis de las variaciones formalmente suele estudiarse en dos estados. Y aquí están anotados, abreviando en símbolos, ¿no? Este primer estado es el estado de origen y aplicación de fondos. Y más adelante vamos a ver el estado de origen y aplicación de recursos. En el primer estado se analizan variaciones de las cuentas que tienen relación solamente con el efectivo, porque el término fondo es sinónimo de efectivo. En cambio, en el segundo se ven las variaciones de lo que vamos a explicar mejor sobre los recursos, ¿no? Como el estado de origen y aplicación de recursos. Vamos a establecer una clara diferencia entre lo que es recursos y lo que es fondos en su momento. Entonces ahora nos vamos a abocar
a este primer estado, que es, repito, el estado de origen y aplicación de fondos. Entonces pueden poner ese subtítulo así abreviadamente porque más detalles van a tener en el texto. Este es el estado de origen y aplicación de fondos. Para entender primero el objetivo. El objetivo acá de este estado es mostrar en un cuadro cómo se han originado y en qué se han aplicado los fondos. A ver, un segundito. Cómo se han originado y en qué se han aplicado los fondos. Ahora, el término fondo es sinónimo de efectivo. El término fondos es sinónimo del efectivo. En el lenguaje corriente, cuando alguien de nosotros o una persona cualquiera dice estoy sin fondos, da a entender que está sin efectivo. Podría ser que dentro de una semana alguien nos va a pagar una deuda de 200 bolivianos, por ejemplo, pero hoy día estamos sin fondos. Si no tenemos dinero, digamos, estamos sin fondos. En cambio, el hecho de que alguien nos debe 200 bolivianos a pagar en una semana, eso es parte de los recursos del otro cuadro que vamos a ver después. Entonces, aquí solo cuenta lo que es efectivo, porque hay cierta confusión en el uso del término fondos. Así que es sinónimo de efectivo. Por eso también a este cuadro se le denomina este estado de flujo de fondos o flujo de efectivo también. Estado de flujo del efectivo. Ahora, ¿en qué consiste? Para hacer este estado necesitamos como información, aquí arriba sería bueno que pongan BG, el balance general, al principio de un periodo, y aquí a la derecha también al final, el balance general al final del periodo, ¿no? Esa información es indispensable. Al principio y al final, porque es lo mismo, como decíamos, el balance general de un periodo anterior que termina acá y el balance general de este otro periodo subsiguiente. Esos dos balances necesitan, primero. Y además también es indispensable tener el estado de resultados de este periodo, de esta gestión. Por ejemplo, ¿no? Si aquí en el balance general tenemos las distintas cuentas y empezando por las del efectivo, caja, bancos, Banco Moneda Nacional, Banco Moneda Extranjera, etcétera. Todo lo que es efectivo, digamos, y al principio es 17.500 y al final estamos viendo en el balance también en las mismas cuentas del efectivo, digamos 16.500. En tal caso podríamos tener un estado de resultados con más detalle del que aquí estamos resumiendo, ¿no? Digamos, ventas netas 241.700, menos el costo de ventas, menos gastos de operación, más otros ingresos, menos otros egresos, menos los impuestos, reservas, etcétera, y tenemos esta utilidad, podría ser. Entonces, en base a esta información, se hace el estado de origen y aplicación de fondos o flujo de efectivo, y para eso hay dos métodos. Un método directo y un método indirecto. Nosotros vamos a usar el método directo, pero vamos a justificar por qué. Este método directo es un cuadro como este que estamos viendo acá. Parte del saldo inicial del efectivo, acá tenemos 17.500. Voy a dejar un poco para que copie. Entonces, parte de este saldo inicial del efectivo, de este de aquí. Luego, en este cuadro, se añaden los ingresos, más ingresos, del efectivo, pero. Y esos ingresos se van a ir anotando. Ahora estamos haciendo solo un esquema, enseguida vamos a hacer una práctica específica.
se van tomando uno por uno los ingresos que vamos a ir viendo en el contenido del estado de resultado principalmente y también del balance general. Por ejemplo, veremos cuánto de ingresos ha habido por las ventas, ¿no?, que han sido al contado, por cobro de clientes que vamos a ir viendo del estado del balance general, por los intereses ganados, comisiones ganadas que hubieran, ¿no?, en el estado de resultados, los ingresos por cobro de comisiones, de alquileres, etc. Todo eso y con detalle iremos anotando por acá y vamos a suponer que esa suma de ingresos es esta 219.300. Luego también observando el contenido del estado de resultados y del balance general, iremos anotando uno por uno los egresos. Los egresos. Egresos que hubieran por compras, seguramente vamos a ver aquí en el costo de ventas, compras de materias primas, de suministros, por gastos diversos, ¿no?, por pago de sueldos, por pago de impuestos, de alquileres, etcétera. Por todos los gastos que impliquen salida de efectivo iremos anotando uno, por pago a proveedores, por pago de saldos pendientes de deudas, etcétera, ¿no?, amortización de préstamos, todo lo que hubiera de salidas de dinero acá, ¿no? Y vamos a suponer que eso suma 220.300. Entonces, el saldo final del efectivo será lo que había al principio, el saldo inicial, más lo que ha ingresado y menos lo que ha salido. Eso nos va a sumar esta cantidad, ¿no? Si suman este saldo inicial más el total de ingresos menos el total de egresos, va a dar esta cifra, 16.500. Y esta cifra, una vez obtenido este saldo, tiene que coincidir exactamente con el saldo final que hay en el efectivo acá. Con este saldo final, 16.500. Si no coincide, está mal, o está mal el estado que acabamos de hacer, este estado de ejemplificación de fondos, o inicialmente estaba mal el balance hecho por el contador. Una de dos. Puede estar mal también. A ver, aquí en este estado a veces se descubren errores contables que a veces pasan al ojo del auditor. Aquí se encuentran esos errores. Por ejemplo, un error, no nos hubiera gustado escribir aquí el asiento, un asiento donde el contador de mala fe se está apropiando de una cantidad de dinero en un asiento compuesto, ¿no? Los asientos compuestos, saben, tiene más de dos cuentas. O sea, una o más cuentas al debe y al haber una o más cuentas al haber, ¿no? Es un asiento compuesto, tiene más de dos cuentas. Entonces ahí se pueden hacer esos asientos compuestos, ¿no?, donde se registra al mismo tiempo la compra de materias primas, el pago de sueldos y otros, ¿no? Al mismo tiempo se puede hacer en un asiento. Y en ese asiento se puede mimetizar fácilmente un error contable que puede ser a veces voluntario, ¿no?, a propósito, diríamos, donde el contador, mezclando cuentas para evitar que se les descubra, puede hacer finalmente el registro, digamos, de depreciación, cierta cantidad de depreciación, anotando a propósito la de varios activos, depreciación de vehículos, depreciación de herramientas y otras, a depreciación acumulada, puede ser en conjunto de todo el activo fijo o uno por uno, ¿no?, donde podría no coincidir la depreciación de un activo con su depreciación acumulada, ¿no? Normalmente sabemos que el asiento es, si vamos a hacer, por ejemplo, depreciación de vehículos por 5.000, tiene que ir a depreciación acumulada también por 5.000. ¿no? Pero en un asiento compuesto se puede hacer el asiento finalmente, depreciación, digamos, por 5.000 a depreciación acumulada por
una cantidad menor, digamos, por 4.000, ¿no? Y peor todavía si está conjunta la depreciación acumulada, es un poco difícil de darse cuenta, ¿no? Pero al final es como si se estuviera haciendo, si se hace solito el asiento, depreciación por 5.000, a depreciación acumulada por 4.000, ahí uno fácilmente se da cuenta, pero mimetizado entre varias otras cuentas, un asiento compuesto puede pasar el error. Y eso se traduce en que es como si el contador hubiera gastado 5.000 en depreciación, que sabemos que no es salida de dinero, y al hacer la depreciación acumulada solo 4.000, los otros 1.000 están yendo al bolsillo del contador, ¿no? Y eso no se ve cuando se hace el balance con ese error, igual el balance, ¿no? Primero se hace un estado de resultados con ese error, luego el balance general, y no se iguala el balance general. Y no es fácil de darse cuenta del error. Pero cuando hacemos aquí el flujo de efectivo, vamos a suponer que ha sido 1.000 la defraudación del contador. Entonces aquí nos sale que tiene que ver, aquí nos sale al hacer el flujo de efectivo 16.500 y en el balance vamos a ver que hay solo 15.500, ¿no? Porque el contador se ha agarrado 1.000. Entonces, habiendo una diferencia de 1.000, entonces empezamos a buscar asiento por asiento, ¿no? Hasta que encontramos ese error. Entonces, cuando no iguala este saldo encontrado en el estado con el saldo final del efectivo, ha habido un error, ya sea al hacer el estado, y si no ha sido al hacer el estado y está bien hecho este estado, es que el error ha sido en la elaboración de los estados contables. Por eso también se constituye en una especie de comprobación de la corrección de los estados contables. En los ejercicios que vamos a ver no hay error, hemos dicho, ¿no? Siempre nos basamos en estados auditados y no hay error contable. Entonces, si no nos igualan los ejercicios que vamos a dar, es porque hemos cometido un error aquí al hacer el estado. Hemos anotado mal una cifra al copiarla del estado de resultados o del balance general y por eso es que hemos hecho algo mal, ¿no? Bueno, entonces eso ya vamos a ir viendo en la práctica. Ese es el método directo, ¿no? Porque directamente nos muestra cuánto han sido los ingresos y cuánto han sido los egresos. Hay un método indirecto que no es muy útil para fines del análisis, pero igual lo vamos a mencionar. Este método indirecto se basa en un principio contable. En el siguiente principio aquí voy a poner un ejemplo. A ver, déjenme buscar un ejemplo acá. En aquí tenemos. Vamos a suponer que un pequeño comerciante, esto pasará fácilmente en un pequeño comerciante ahí en la universidad de hartos lugarcitos de venta de galletas, pastillas, etc. Nos vamos a suponer que uno de ellos está empezando recién hoy día sus actividades y sale de su casa con 500 bolivianos, con este saldo inicial que estamos anotando acá, de 500, ¿no? Y en el trayecto compra con esos 500, aquí fíjense, compra con los 500 pastillas, galletas, todo lo que pueda, ¿no? Llega a la universidad y vamos a suponer que en el transcurso de todo el día vende, ¿no? Y sus ventas vende todo lo que ha comprado y por supuesto va a vender un poco más, ¿no? En un valor un poco mayor, digamos en 600. ¿Cuánto habrá sido su ganancia? La resta, ¿no? 600, sus ingresos menos sus gastos, que en este caso van a ser sus compras, digamos, ¿no? 100 tiene de utilidad. ¿Con cuánto volvería a su casa? Volvería con el saldo inicial que tenía, 500 más su ganancia. Con 600 volvería a su casa. Eso que ocurre en un pequeño comerciante no pasa en una empresa por muchísimas razones. Porque si pasara en una empresa, ¿cómo sería en este caso? El saldo inicial del efectivo, que sería estos 17.500, ¿no? Más
su ganancia, estos 61.850. Esa suma debiera ser 79.350, ¿no? La suma de esto. Y ese no es el saldo final, como verán. Eso no pasa en una empresa por muchas razones, decíamos. O sea, lo que estamos diciendo es que la utilidad no es necesariamente efectivo. Esta empresa que ha tenido esta utilidad neta de 61.850 no quiere decir que eso está en efectivo, por varias razones. En el pequeño comerciante del que hablábamos, puede ser que esté en efectivo su ganancia, ¿no? Los 600, de los 600 menos lo que gastó, 100, eso puede ser que esté en efectivo, los 100 bolivianos, ¿no? Pero en una empresa no ocurre eso, por varias razones, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, que ha empezado con este saldo de 17.500 y registra una utilidad real exacta de 61.850, puede terminar teniendo en el efectivo cero. Nada del efectivo puede tener, ya ha tenido toda esta ganancia. ¿Cómo creen que puede ser posible eso? Que tenga cero de dinero al final, habiendo tenido esa ganancia. Puede ser porque toda su ganancia la ha podido invertir, digamos, un día antes de que termine la gestión, ha podido invertir en la compra de un terreno, todo lo que tenía, y aquí tiene nada, por lo tanto, ¿no? Es posible. O también es posible, a ver quién nos dice por qué razón podría ocurrir, que teniendo este saldo de 17.500 en efectivo y esta utilidad de 61.000, que suman más o menos, hemos dicho 79.000 más o menos, puede tener, sin embargo, aquí en el efectivo, en vez de 79.000, puede tener 500.000, medio millón de bolivianos. ¿Creen que es posible o no? Solo con esta ganancia y el saldo inicial, y aquí aparece que tiene 500.000 bolivianos. O exagerando, puede tener 1.000.000 también. ¿Cómo podría tener 1.000.000 de bolivianos esta empresa acá? A ver, hay varias respuestas posibles, a ver quién nos dice alguna. En esta situación, ¿cómo es posible que esta empresa pueda tener acá 1.000.000 de bolivianos? Junto con el cobro de los exigibles, dicen. Podría ser, solo que sería demasiado que tenga en exigible más de 900.000, ¿no? Viendo estas cuentas, estas ventas, por ejemplo, si esta empresa ha hecho todas sus ventas por 241.000, aunque todas las hubiera hecho a crédito, aunque todas estuvieran a crédito, eso tendría por cobrar, ¿no? 240.000 en la hipótesis de que todo lo ha hecho a crédito, y además otra hipótesis un poco difícil de aceptar es que el plazo que les da es más de un año, ¿no? Que es poco probable. Ahí tendría en cuenta por cobrar 241.000, algo así del año pasado, y en este año está cobrando eso, pero aún así, con todas las ventas por cobrar no alcanza 1.000.000 de acá, ¿no? Otra posibilidad. Lice, ¿puede ser los ingresos extraordinarios? ¿Cuál, por ejemplo? Podría ser, ¿no? Pero esos ingresos estarían dentro del estado de resultados, fíjense. Si habría 1.000.000 de ingresos extraordinarios, también ha debido haber egresos extraordinarios en una cantidad altísima para que la utilidad sea solamente 61.000, ¿no? Porque los ingresos extraordinarios tendrían que estar acá, ¿no? Entonces, Un préstamo bancario, dicen. Eso puede ser un préstamo, ¿no? Teníamos este saldo inicial, esta utilidad, y nos hemos prestado, pues, aquí 1.000.000 de bolivianos, si es que no teníamos nada de dinero, o 900.000 nos hemos prestado si teníamos algo, o 960.000, algo así, ¿no? Y por eso que tenemos acá 1.000.000. Otra posibilidad es que hubiéramos vendido dos terrenos que tenía la empresa ahí en sus activos, o todo el edificio lo hemos vendido, ya no queremos el edificio, vamos a alquilar, por ejemplo, y lo hemos vendido el edificio, 1.000.000, ahí tenemos, ¿no? Es posible. Entonces, el efectivo no tiene estricta relación con las utilidades.
hay cierta incidencia, ¿no? Pero no es directa, por un lado. Ahora, por otro lado, las utilidades también, aún habiendo aquí 1 millón de bolivianos, eso no necesariamente es dinero, ¿no? La utilidad no necesariamente es en dinero, porque hay varios ingresos. Por ejemplo, estas ventas, puede ser que no se hayan hecho todas en efectivo, ¿no? Aquí se anotan todas las ventas, pero unas son a crédito, otras son al contado, ¿no? Puede ser que la mitad sean al contado y la otra mitad es a crédito. Entonces, y aquí, sin embargo, está la ganancia por todas las ventas, ya sea que sean a crédito o al contado, ¿no? Entonces, así que hay, por otro lado, también pueden haber algunos ingresos acá en el estado de resultados que no son en dinero. Por ejemplo, el ajuste por inflación puede estar aquí dentro del estado de resultados. Ajuste por inflación. Una suma, vamos a suponer 15.000. Y esos 15.000 están formando parte de esta utilidad, ¿no? Están formando parte de esta utilidad, pero nunca hemos recibido en dinero. Hay ingresos que no son monetarios. También hay algunos gastos que están restando por acá y que nunca son en dinero. A ver, ¿qué gasto, por ejemplo, no es en dinero? Un gasto que no es en dinero, por ejemplo, es la depreciación. Depreciación de herramientas, de muebles y enseres, de vehículos, todo eso nunca es en dinero. El asiento no es depreciación acá, nunca. Depreciación a depreciación acumulada. Sin embargo, se está restando acá, pero eso nunca es en dinero. Puede haber ahí en otros egresos también algún castigo de pérdidas pasadas, castigo de gastos de organización, etcétera, que no es en dinero tampoco, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que la utilidad neta no necesariamente es dinero, ¿no? Asimismo, también hay gastos que figuran, aunque pueden ser en dinero, como por ejemplo sueldos, puede estar acá sueldos, 100.000 de sueldos en el año, ¿no? Pero aunque puede ser en dinero, de hecho pues, van a ser algún rato en dinero los sueldos, pero varios pueden estar pendientes de pago todavía, no se han pagado. Y sin embargo, ya aquí restan todos, en los estados de resultados tienen que restar todos los sueldos, sea que se hayan pagado o no se hayan pagado, los que corresponden a toda la gestión. Entonces hay muchísimas razones para decir que el saldo inicial del efectivo más la utilidad no necesariamente eso es lo que tiene que haber al final. Muchas razones, ¿no? Sin embargo, en este método indirecto se asume esa hipótesis, ¿no? De que el saldo inicial más la utilidad debiera dar el saldo final. Como no da por todos los motivos que estamos indicando, en este método indirecto se corrige, ¿no? Restando lo que no debía restarse y sumando lo que no debía sumarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en esta utilidad se ha restado el ajuste por inflación que nunca ha sido en dinero, entonces se devuelve, ¿no? O sea, más bien se le quitan los ingresos que no han sido monetarios, que están, el ajuste por inflación que está sumando aquí, y en realidad no ha sido un ingreso, entonces resta, ¿no? Menos en general, ingresos no monetarios. Algunos gastos que nunca han sido en dinero, como la depreciación y que se han restado para corregir, se suman, ¿no? Más gastos no monetarios. Luego, algunos ingresos como las ventas, por ejemplo, que aún siendo en dinero, pero no se han pagado todavía, entonces se restan, ¿no? Ingresos no cobrados. Los gastos que no se han pagado todavía se suman más gastos no pagados, etcétera. Así se van restando, sumando, y así finalmente también da los 16.500, ¿no? Da el saldo final de 16.500, ¿no? Pero de una manera tan indirecta que no es útil para el fin que se persigue en este método, ¿no? No es útil. Sin embargo, ambos dan lo mismo.
Entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, fíjense, vayan por un momento mientras dejo entrar a algunos que están queriendo ingresar a la práctica número 12. Vean en la práctica la número 12.